Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, también amigos que se conectan y que también nos visitan de forma virtual, y en la posteridad también verán este mensaje. Todos aquellos que también puedan escuchar el mensaje, la palabra de Dios, la paz llegue a sus hogares, la paz de Dios, amén, y bendiga por la palabra tu familia, amén. Deuteronomio 6, verso 4 y 5. Te voy a invitar que te pongas de pie una vez más para que podamos leer solamente estos dos versículos, amén. Dice así la palabra de Dios: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a orar, amén. Padre bueno Dios, gracias Señor eterno por un día más de vida, Señor. Queremos entregar, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos, Señor, entregarte, Señor, mi Dios, nuestro corazón, nuestra voluntad a ti, Señor. Queremos, Señor, todo aquello que se levanta contra tu conocimiento, Dios, llevarlo a tu obediencia a Cristo. Queremos, Señor, este tiempo, Señor, crucificar nuestra carne, Señor amado, nuestros deseos, Señor. Lo que tal vez, Señor amado, quieres, Señor, resucitar, pero hoy queremos, Señor, someterlo a tu espíritu y seamos guiados por ti, Señor, y prestemos atención a lo que hoy tú nos quieres enseñar. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, amén. No sabemos, hermanos, a lo que Dios les bendiga. Carlita, bendiciones. Lian, Nico, Ángelo. Qué hermoso verlos, amén. No sabemos qué nos espera, ¿no? O qué nos deparará el mañana, como habíamos dicho ya también el día miércoles. Lo único que sabemos es que lo que Dios está haciendo es una obra grande en la iglesia. Eso se puede ver en el mundo espiritual, en el sentido de que nos está preparando. ¿Para qué? Para que preparemos también camino al Señor, para que nuestro corazón se disponga. Hay muchas situaciones, rumores de guerras que se va a escuchar de aquí a muy poco, cosas que tal vez van a estallar, no sabemos lo que nos espera el mañana, pero sí lo que nos está anunciando Dios es que nuestro corazón sea preparado para poder recibirlo, amén. Que nuestros corazones no se llenen de glotonerías, nuestro corazón no se llenen en el engaño de las riquezas, de los afanes, sino que nuestro tesoro sea el Señor, nuestro tesoro sea Cristo, amén. Y no es casualidad que todo este tiempo estamos estudiando el preparar camino, el que también nuestro corazón se disponga, amén. Así como el Señor por medio de Juan el Bautista decía, ¿no? Que el Señor me envió para preparar también camino, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? Eso era una profecía que estaba dada para Juan el Bautista, para preparar un pueblo bien dispuesto. Y al hablar de dispuesto habla de entrega, habla de compromiso, habla de entregar toda nuestra voluntad. Aquí en este pasaje que acabamos de leer es una porción muy conocida. Los judíos lo conocen muy bien, se le llama el Shema de Israel, que el Shema habla de oye, y lo que el Señor quiere es que oigamos hoy muy bien lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, porque es un texto que también cuando los fariseos, saduceos lo tentaron, quisieron tentar a Jesús en varias oportunidades, le decían, ¿cuál es el mandamiento, el principal, el gran mandamiento? Y el Señor no empieza diciendo, amarás al Señor tu Dios, sino que como primer mandamiento está diciendo textual lo que decía la ley de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le decían, muy bien has respondido. ¿Por qué? Porque era una manera que como querían tentarle a Jesús. Pero al hablar de Jehová uno es, está hablando de que hay un único Dios, no hay otros dioses. Y eso es lo que vamos a abarcar el día de hoy. El título del sermón titula Y amarás al Señor tu Dios. Vamos a ir viendo mucho para que nuestro corazón se disponga, porque muy bien podemos decir yo amo a Dios, pero no lo estamos demostrando. Yo amo a Dios, pero los decimos de boca para afuera, es decir, externamente, pero interiormente nuestro corazón no está viniendo en una entrega total al Señor, ¿no? Entonces la doctrina más importante en ese entonces para los judíos, cuando hablamos del Deuteronomio, un libro escrito por Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, también ahí esa doctrina hablaba de que Dios es uno, es decir, así tal cual estaba enseñando la Escritura, Jesús también lo estaba diciendo de esa manera, que Dios es uno
y no hay otro Dios antes ni después de Él. Eso también dice el profeta Isaías, ¿no? Y así como ese Dios personal no es solo persona, sino es un ser divino que subsiste individualmente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, son tres personas divinas realmente distintas, pero no son tres individuos distintos, sino solo un ser divino individual. Puede ser como trabalenguas, pero esto como que te juega ahí el intelecto, y eso ya lo hemos estudiado muchas veces de la Trinidad, y así tal cual el Señor se presenta en la palabra tenemos que creerlo, amén. No ir en pos de otras doctrinas que te dicen que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo, solo es Jesús. Eso hablan los unicitarios, por ejemplo, o que solamente es Jehová el nombre, o como decía nuestro hermano, solamente debemos acercarnos y decir Yeshua y nada más. No, es decir, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Dios está preparando el corazón y está cirniendo. Eso vemos en lo espiritual. Cierne ahí para ver, como a esa pesca grande, ¿verdad? Que el Señor Jesús dijo en la parábola, para ver quién realmente es hijo y quién no. Amén. Pero no vamos a abundar mucho en eso, solamente para que tomes en cuenta que muchas veces al hablar de que Dios es uno, se habla de la locura del evangelio, que para los judíos dice que era un escándalo, y para los griegos también era una locura, ¿no? Y a veces al decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, tenemos que tener mucho cuidado, no jugar con moralismos, sino que debemos tener muy en cuenta a quién nos dirigimos y también cuál es la obra que Dios hace también en medio nuestro, ¿ok? Pero ¿qué significa amar con todo tu corazón al Señor? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este Shema de Israel, por ejemplo, en el año 520 antes de Cristo al 70 después de Cristo, los judíos recitaban por la mañana y por la noche esta oración. Incluía oficialmente del verso 4 al 9 y también el capítulo 11 del verso 13 en adelante. Repetían durante todo ese periodo de años, en la mañana y en la noche. Y vamos a ver, cuando Jesús confronta también a los fariseos, a los religiosos, ellos se lo sabían de pe a pa, la ley de Dios, pero su corazón no era el correcto delante de Dios. Por eso que el Señor mismo dijo, aún Juan el Bautista, ¿no? Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y habla de los gentiles, cómo el evangelio llegó a nosotros y cómo endureció Dios el corazón de los judíos hasta el día de hoy, de algunos obviamente, ¿no? O de muchos, algunos sí conocen al Mesías, a Cristo, pero a nosotros se nos ha dado que ese velo se haya quitado, así como de Saulo, ¿verdad? Saulo tan celoso de la ley, que mataba, que estaba ahí cuando mataron a Esteban de testigo, estaba prácticamente lleno de odio, de amargura, pero de repente cuando el Señor se le presenta, y por si acaso no le tumba de un caballo, no dice la escritura eso, pero dice que se le tumbó esa luz radiante más brillante que el mediodía, y al mediodía se le apareció como a la mujer samaritana. Algo tiene especial a Dios ahí, ¿no? Pero se le apareció y dice con un resplandor tan glorioso que lo tumbó, y después estuvo ciego tres días y se le cayó, dice ahí, las escamas de los ojos, y enseguida, después de que Ananías pone ahí sus manos, recobra la vista, recobra fuerzas alimentándose, enseguida dice que empezó a predicar del evangelio, enseguida. Y es algo que vamos a entender hoy, mi hermano. Decimos amar a Dios, pero enseguida no hacemos lo que Dios nos manda que hagamos. Y vamos a ver ahorita un ejemplo, pero vemos ahí cómo las escamas se nos tienen que quitar de los ojos, que no solamente debemos decir a una persona te amo, si no lo demostramos, si no hay un compromiso. Dios no ama como ama el hombre. Dios ha amado de tal manera que se ha entregado a sí mismo por nosotros. Esa es la forma de amar de Dios. Y eso es lo que debemos aprender también el día de hoy. Vamos al ejemplo, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10 en adelante. Y nos va a ayudar a entender también este mensaje, cómo amamos también a los que están a nuestro alrededor. Nos entregamos por completo. Me llama mucho la atención esa parte, no estaba aquí en el bosquejo, pero de Saulo, cómo de repente enseguida, así textual dice la palabra, que empezó a predicar el evangelio.
Y todo el mundo decía, wow, que en algún tiempo asolaba es ahora el que nos está predicando la palabra de Dios. Tenían miedo, hasta Ananías dijo, no, pero Señor, yo he escuchado a también algo me va a hacer. Y después cuando se le acerca a Saulo, ¿qué le dice? Hermano Saulo. Wow, qué hermoso, te hace llorar eso, ¿no? Yo creo que Saulo también ahí se constreñía al saber que Jesús mismo le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, tú mismo sigues con esa actitud y tú mismo te estás haciendo daño. Esa es también la interpretación de esa frase. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a veces en lo espiritual o en lo emocional, nosotros también entre hermanos o como iglesia seguimos con nuestro comportamiento. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. No está haciendo daño a la otra persona. Solitos nos hacemos daño cuando no perdonamos, cuando seguimos amargados, cuando seguimos sin perdonar, no nos sabemos sujetar, no sabemos obedecer. Pero en algún momento, como Pablo decía a los Gálatas, Cristo tiene que resplandecer sus corazones. Aún los Gálatas, el Señor mismo decía, Cristo tiene que ser formado todavía en ustedes, porque no todos conocían al Señor. No todo aquel que repite la ley es hijo de Dios. Por eso el Jesús decía, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, porque las obras del diablo están haciendo. Por eso solamente hijos de Dios somos los que el Espíritu Santo hizo la regeneración en nosotros y hemos nacido de nuevo. Amén. No es obra de una casta, de una raza o de un país en particular, sino es la obra de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Con esa introducción vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Si bien es largo el texto, quiero que me acompañes. Voy a ir diciendo algunos versículos para que leamos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de Ezequías. Es un rey que en ese sentido estaba restaurando y restableciendo el culto del templo. Tú sabes que cuando venían reyes se apartaban de los caminos de David su padre, etcétera, ¿no? Aquí está hablando también del reino de Judá, del reino del sur. Pero más allá de un contexto histórico, quiero que veamos la forma como expresaban aquí el amar a Dios. Porque cada uno, ten en cuenta que si bien estamos ahorita en este contexto, conocían bien la ley de Dios, de amar al Señor sobre todas las cosas. Dios es uno, no hay otros dioses. Yo tengo que amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con el entendimiento. Así lo dijo también el Señor Jesús, amén. Es decir, abarcando mucho más cómo debe ser nuestro amor al Señor. Quiero que vayamos a algunos pasajes. Vamos primero al verso 10. Segundo libro de Crónicas 29:10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ahí paramos un momento. Mira, cuando dice ahora pues yo he determinado, esa palabra determinado es la misma palabra cuando uno dice estoy dispuesto. El salmista bien lo decía, mi corazón está dispuesto, oh Señor. Aún una alabanza dice eso, ¿no? Dispuesto a alabarte, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, yo he determinado, yo he decidido, yo he hecho un pacto con Dios para poder andar como Él quiere que ande. Acuérdate que Job mismo hizo pacto con sus ojos para no ver una mujer virgen, ¿no? Es decir, hablaba de integridad. Es decir, aquí Ezequías está haciendo un pacto entre él y aún también dando el ejemplo para con todo el pueblo, para que puedan disponer su corazón a Dios. Y luego dice, no os engañéis, Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis, dice ahí, incienso. Tú y yo, hermano, así como también Dios escogió a Israel y que era el pueblo más insignificante de la tierra, pero lo llamó porque lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Ahora en Cristo esto es una realidad para ti y para mí. En ese entonces, en el antiguo pacto, Dios escogió a Israel como un pueblo insignificante para hacer lo suyo. Dios había renunciado en cuestión de relación, había renunciado a las demás naciones para que solamente sea llamado el Dios de Israel. ¿Te imaginas? Dios renunciando a los demás en cuanto a relación, pero para ser llamado el Dios de Israel.
Eso es una entrega, eso es un compromiso. Es decir, Dios nos da el mismo ejemplo de que Él mismo no puede, es decir, como ayer decía nuestro hermano Lucio en la reunión de matrimonios, no puede alguien decir, bueno, pues no te divorcies, pero si, es decir, sigue fiel a tu esposa, no te divorcies, si esa persona también no está con la autoridad y también se ha divorciado. Es decir, Dios mismo nos da el ejemplo cuando dice que lo ames, es porque Él primero nos amó, y lo dice las cartas de Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero, Él se entregó. Es decir, prácticamente ahora el Dios, ahora en la obra de Cristo Jesús, hizo que tú y yo seamos especial tesoro, es decir, lo más preciado. Especial tesoro se habla de lo más preciado, y que Dios renunció a todos solamente para que tenga una relación contigo como hijo. Es decir, vemos ahí el amor de Dios. Tú y yo deberíamos entender también todo esto, que deberíamos nosotros entender que Dios es uno, no hay más. No tengo por qué yo vivir para otro. Es decir, los afanes, las riquezas y tantas cosas que ya el Señor lo abunda y abarca mucho eso, ¿no? Y no nos alcanzaría el tiempo para decir todo esto, ¿no? Pero entiende bien que Dios te amó de tal manera que te escogió. Es igual cuando tú escoges tu esposa, tu esposo, y no lo escoges, Dios es quien obra en ti para hacerlo, porque Dios no se equivoca. Dios es que está en control de todo, y aún te hace estar con tu esposa o con tu esposo. Deberíamos amar de esa misma manera, renunciar a los demás por solamente estar con esa persona, y viceversa. La esposa renuncia a los demás, el hombre también. Es cuando no ve, aquí hemos presentado a algunos hermanos en noviazgo, ¿verdad? Y siempre decimos, ¿no? Aquí se ora, y todo el mundo tiene que ver que ahora es el fulanito, pues está renunciando a las demás de la congregación solamente para estar con la Juanita, ¿no ve? Y la Juanita igual renuncia a todos los de la congregación para estar en una relación con el Juanito, ¿verdad? Entonces es una manera, ¿para qué? Para que podamos comprender que no hay otra ni hay otro, sino hay uno, hay una, nada más. Ahora bien, sigamos en los versículos. Verso 12. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Masai, y Joel, hijo de Azarías. Bueno, ahí habla de varios levitas, varios nombres que empezaron a restablecer el culto. Verso 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron afuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado, dispuesto y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Hasta ahí leemos. Mira, nota bien que los sacerdotes, dice ahí, empezaron a limpiar la casa, quitaron todas las inmundicias. Ahí nos da una pauta cuando decimos: yo amo a Dios, pero mi corazón no se está volviendo a Dios. Cuando yo sigo en mis caminos, tan altos son los caminos de Dios y sus pensamientos, que no son los nuestros. Por eso el inicuo deje sus pensamientos, el impío sus caminos, y vuélvase a Jehová. Entonces, cuando no volvemos al Señor y limpiamos esa inmundicia que hay en nuestro corazón, no estamos demostrando que yo amo al único Dios. No estoy amando con toda mi voluntad. Acuérdate que cuando el Señor mismo decía en los proverbios: hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. Cuando nosotros seguimos con el mismo comportamiento, las mismas actitudes, y no cambiamos, es decir, no estamos diciéndole: Señor, te amo. Es como comportarnos como los religiosos en la época de Jesús. Decimos amar a Dios, pero como en el libro de Tito, pero con nuestros hechos lo estamos negando. Nuestras actitudes dicen mucho si amamos a Dios. ¿Cuál fue la actitud de los sacerdotes? Que, por ejemplo, aquí estaban preparándose para celebrar la Pascua. Según la ley era en el primer mes, en el segundo día, primer día,
pero aquí no estaban preparados para celebrar la Pascua. Pero ya también en Números decía que podían, Dios les daba una chance más, hacerlo en el segundo mes. Y es lo que Ezequías va en pos de eso, para que te lo resuma así completo. Está yendo en pos de que tenían que celebrar la Pascua, pero no podían celebrar un rito, un culto, una reunión, si su corazón no estaba preparado. Mejor es esperar. Por eso siempre enfatizamos que el corazón tiene que ser el ideal cuando adoramos a Dios. No solamente es cantar bonito, no solamente es tocar bonito, sino que la actitud sea la correcta para con Dios. Esa es la ofrenda que Dios la toma en cuenta. Amén. Entonces aquí los sacerdotes y levitas dice que estaban santificándose, se estaban quitando de toda inmundicia. Por eso Pablo decía también, ¿no? Todo aquel que invoque el nombre de Cristo, apártese de iniquidad, porque Dios no habita donde hay inmundicia. Dios no habita donde hay pensamientos contra mi hermano, pensamientos contra mi hermana. Dios no habita donde hay celos, envidias, contiendas, disensiones. Hay que hablar las cosas claramente. Entonces, ¿qué es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas? Involucra, mi hermano, mucho. Involucra demasiado. Por algo el Señor decía, si vas a calcular, el que edifica una torre, calcule bien los gastos. Porque no vaya a ser que después digan, ay no, creo que es muy difícil el camino del Señor, y después sea vergüenza de los demás. Eso mismo dijo el Señor Jesús. Y bueno, aplica también en toda área, ¿verdad? Entonces vemos ahí que está preparándose. Pero vamos a leer más adelante que no había sacerdotes en ese entonces, que los levitas eran mucho más, es decir, diligentes en adorar y buscar a Dios y en ocuparse en el orden de culto, que los mismos sacerdotes de esa época. Y eso nos dice mucho. Muchas veces entre nosotros hay hermanos que son más temerosos de Dios, que tienen más reverencia a Dios, que aman con su forma de ser a Dios, que hasta los mismos líderes de la congregación. Eso nos habla mucho. No voy a abarcar mucho ahí, ¿ok? Pero el Señor nos está enseñando esto. Bueno, luego ahí sacrifican novillos, ovejitas. Vamos al verso 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos, y fue el número de los holocaustos que trajo a la congregación 70 bueyes, 100 carneros. Y bueno, ahí está hablando. Verso 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Wow, los levitas fueron más rectos de corazón que los mismos líderes de la congregación. Y dice ahí que ayudaron, no bastaba. Es decir, se necesita. Por eso el Señor Jesús decía, Señor, la forma de orar, ¿verdad? Envía obreros a tu mies, ¿no? Si me consiguen ese pasaje para no parafrasearlo, el Señor mismo decía, ¿verdad? Oren al Señor de la mies para que traigan obreros a su mies, porque no está bien que las cosas solamente los haga algunos, y hay muchos que están demostrando rectitud de corazón. Entonces, esto nos está enseñando mucho el Señor, cómo la forma de amar a Dios. Ahí estaba hablando de santificar la casa, de quitar las inmundicias, ¿no? Los ministros conducirse bien, limpien sus casas, tengan tiempos con Dios. Es lo que el Señor también te exige y me exige a mí, que podamos tomar tiempos de relación con Dios. Y sería bueno más adelante también, eso igual confirmaba el Señor, de hacer vigilias en la congregación. Las vigilias bíblicamente duran 3 horas. Tú puedes tener vigilias en tu casa, 3 horas, pon en la noche, lee la palabra, canta alabanzas, dispón tu corazón para Dios, ten esos tiempos igual como iglesia, también igual, toda la noche alabando al Señor. Pero este tiempo mucho más debemos venir
dispuestos con el corazón a Dios. Amén. Amén. Entonces, la forma de amar de Dios fue entregándose. Él mismo decidió en su corazón entregarse por nosotros. Tú y yo nos estamos entregando al Señor. No solamente es decir, voy a venir todos los cultos, todos los domingos de todo el año y comprometerte a eso. Si nuestro corazón no es el correcto, no hay arrepentimiento, mi actitud no es la correcta. Ezequías, hemos leído que determinó en el corazón poder servir a Dios, es decir, toda su voluntad, toda su alma, todo su espíritu, todo su ánimo, porque a Dios se lo ama con todo el ser. Amén. Por eso el salmista bien decía: todo mi ser alabe su santo nombre. Que así como es Dios, así sea su alabanza, así sea su loor. Todo el ser tiene que dar alabanza a Dios. Amén. Las manos aplauden y cantan al Señor, las bocas cantan hermoso y alaban al Señor, pero tu corazón todavía sigue: no, es que me hirió, es que me hizo esto, mira lo que está pasando. Es como que siempre vamos a tener esa lucha hasta que Cristo venga, mi hermano. Por eso es la batalla de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero Pablo mismo de parte de Dios decía en Efesios 5: andéis como es digno. Andéis, si andamos en el espíritu, andemos, caminemos en el espíritu. Eso dice la palabra. Si vas a amar a Dios, pues tienes que hacerlo bien. Tenemos nosotros que renunciar a lo que somos, a la vieja naturaleza, y poder disponer nuestro corazón a Dios. Esa palabra dispuesto ya lo habíamos dicho, ¿no? Que tanto en el hebreo como en el griego se refiere a preparar completamente, es decir, refiriéndose a una capacidad interna, construir, disponer, preparar camino. Y es lo que estaba haciendo aquí el rey Ezequías. Estaba disponiendo su corazón y el del pueblo para Dios, para poder amar a Dios. Su corazón estaba dispuesto. Amén. Por eso que la palabra, mi hermano, la palabra de Dios no es solamente para aplaudirla y admirarla, sino para amarla y vivirla. Por eso Santiago mismo de parte de Dios decía: no os engañéis. No podemos nosotros ser oidores solamente de la palabra, debemos ser hacedores de la palabra. Por eso está ahí el Shema: oye, escucha bien, porque no sabemos escuchar bien. Leemos, pero en 2 versículos está un resumen brutal, como dicen los jóvenes, para que entendamos bien. Ama al Señor. El Señor, tu Dios, uno es. Ámalo con todo tu ser, con todo tu corazón. ¿Y qué va a tomar en cuenta Dios cuando dices amén? Entonces Dios te va a tomar en cuenta ese amén cuando por ejemplo, a los de la alabanza no les toque ministrar al primer grupo, pero están reunidos ese mismo día, aunque no les toque tocar, están alabando al Señor en el pueblo. Cuando la alabanza no les toque ministrar aquí, pero agarran ahí la escoba, el trapeador, y empiezan a limpiar el salón. Eso no es amar al Señor. O solamente es con mi don y con mi talento y con mi capacidad. No, es hacerlo de corazón. Aunque no te toque, Dios te manda a servir. Amén. No solamente cuando nos toque cantar, Dios también te va a tomar en cuenta ese amén cuando tú vengas a las reuniones. Amén. Mateo 9. Gracias, mi hermano. Mateo 9:38. Dice la palabra: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Wow, confirmación de la palabra. Lo que estaba sucediendo en esos tiempos de Ezequías. Los sacerdotes no abastecían y había tanto trabajo por hacer, que los levitas, los que estaban ahí en culto, adorando, tocando la trompeta, tocando ahí tal vez otros instrumentos, se tenían que dedicar también a los sacrificios, a matarlos, a sacrificarlos, cosas que no estaban en su manual, entre comillas, ponemos así. Entonces, por eso el Señor dijo:
roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Entonces también el Señor toma en cuenta tu amén. Cuando tú dices, yo amo al Señor, pero por el frío te quedas en la camita viendo la transmisión en vivo. Hay salvedades, claro que sí. Pero si dices amar al Señor, el Señor te quiere ver cada reunión adorando al Señor, teniendo comunión con Él, estando entre tus hermanos. Amén. Entonces si amamos y decimos, yo amo al Señor, pero estoy diciendo mi trabajo es más importante, mis negocios son más importantes, mi chequeo es más importante, y dejo de venir a la reunión. ¿Cómo estamos demostrando en esos tiempos de sequía? Y ahorita vamos a ver algo ya para terminar, porque solo me voy a basar en este texto. Amén. Entonces, de poder venir y adorar al Señor. Hay un término que yo leía, no pude encontrarlo también aquí en la palabra o cómo ver si lo enseña la palabra, pero mucho se habla, por ejemplo, de esa frase procrastinar o procrastinación, ¿no? Que lo que deberíamos hacer hoy lo postergamos, ¿no? Y es lo que pasa hoy. Nos distraemos tanto que lo que deberíamos hacer no lo hemos hecho, y pasó el día y lo hemos dejado pendiente. Es como cuando a veces tú agarras el celular, estás trabajando y te llegan un montón de WhatsApps y tú dices, ay, justo me ha escrito, voy a leer después. Pero ese después como que ya te entraron 100 WhatsApps. Peor, te estás estresando ahora respondiendo a cada uno. No puedes hacer ese mismo momento cuando te llega un WhatsApp. Un ejemplo de la vida cotidiana, ¿sí o no? Y después decimos, me dejó en visto, ¿no ve? Nos pasa a todos, ¿no ve? Pero lo que hoy puedes hacer, lo dejamos pendiente y lo postergamos. Lo que hoy el Señor te está hablando, lo estamos postergando, ¿no? Cuando tenga tiempo voy a venir. Postergamos para más adelante, después quizá no llegue ese momento, ¿no? Bueno, esa frase mucho redundó ahí en mi cabeza, ¿no? Es decir, postergamos, decimos amar a Dios, pero no estamos haciendo lo que Él nos dice que hagamos hoy, y lo estamos postergando para más adelante. No lo postergues, presta atención, oye, Shema, oye, escucha bien la palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo. Porque después decimos, ay, ¿por qué no presté atención justo a esa palabra? ¿Por qué no presté atención justo? Mira, hablaron del enamoramiento. Y gracias a Dios, Dios ahí siempre nos está guiando, ¿no? Aún compartimos, aún lo que el pastor Emerson compartía también ahí hace 2 domingos, si no me equivoco, sobre el amor y la obsesión. Y eso venía a mi cabeza. Ese rato me ponía también a editar el video y mandarlos a los jóvenes. Alguno habrá leído y otros lo ignoran, ¿no ve? Lo hacemos para agradar a Dios, ¿no? Si alguien diligente lo lee, amén, va a ser bendecido. El que no, bueno, pues está con su relación con Dios. Pero ahí veíamos igual, tanta palabra, pero no prestamos atención. Se nos ha hablado de esto, tal fecha, y no hemos prestado atención. ¿Cuántos hemos traído cuadernitos para anotar? Nadie. Pero tenemos tal memoria que nos vamos a acordar todo el año la palabra de hoy, 11 de enero. Estoy siendo sarcástico, pero interesante. No prestamos atención, y después cuando alguien se fue de la congregación, ay, mira, esa palabra ahora lo estoy viviendo, pero ¿por qué no presté atención cuando el pastor, la pastora ahí estaban enseñando ese texto? Es que lo postergamos, ignoramos, despreciamos la palabra del Señor, ¿no? Es decir, no aprovechamos las oportunidades. Entonces Ezequías determinó en su corazón, con la voluntad, con el alma, con el espíritu, con todo el ánimo, decidir amar al Señor con todas sus fuerzas. ¿Quieres ver cómo lo hizo? Vamos al capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Igual solo unos textos voy a leer. Y aquí está la aplicación. Segunda libro de Crónicas 30. Leamos desde el verso 19, por favor. Primero desde el verso 8. Aquí me he anotado algunos pasajes que leamos. Dice el verso 8: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios.
y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Verso 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Aquí fue la segunda chance que les dio Dios, que estaba escrito en la ley. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, porque no se habían preparado, tenían todo un tiempo para prepararse, para dar fiesta al Señor, no, estaban de vergüenza, y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de las manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Qué hermoso. Como Job oraba por sus hijos, si es que hubiesen algún momento pecado, porque tal vez ellos no conocían al Señor, pero Job oraba por ellos. Como los levitas, dice, habían muchos, pero no habían tenido tiempo de hacer esos ritos de purificación en ese entonces, según la ley de Dios, en el antiguo pacto. Pero vemos que Ezequías ora a Dios y dice: Señor, sé propicio, tómales en cuenta, porque te están buscando de todo corazón, aunque quizá no han tenido esa oportunidad de poder hacer esos ritos de purificación. Y oyó Jehová la oración de Ezequías y sanó al pueblo. Es como tú cuando oras por tu esposa, cuando oras por tu esposo: Señor, te la entrego en tus manos. Señor, está comportándose de una manera que no es la adecuada, Señor, pero te la entrego. Señor, este varón, mira, cabezón, mira, está haciendo estas cosas, pero tal vez no está queriendo venir y disponer su corazón, pero yo oro por mi esposo. Dios te va a escuchar. Oro, Señor, por mis hijos, que mira, se están comportando de una manera que ya no puedo controlarlos. Yo oro por ellos y, Señor, sé propicio a ellos, porque también ellos están queriendo buscar de corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Miren todo, y te animo a que leas estos 2 capítulos, que te va a hacer volar la cabeza para que entiendas qué es amar a Dios. Vamos al verso, sigamos leyendo. Entonces dice ahí en el verso 20, ya que oyó Jehová a Ezequías: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracia a Jehová el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta, ¿qué dice? Por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también a los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos, 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántos de ahí dijeron: gracias, Señor, no me preparé, pero dispuse mi corazón y tú me perdonaste? No solamente te voy a alabar estos 7 días, sino 7 días más. Tú y yo deberíamos mostrar tal gozo al Señor por lo que ha hecho en nosotros en aquella cruz del Calvario, y lo que hace día a día. Que no solamente cumplas un día de venir a la reunión, no cumplas solamente un día de leer la palabra y orar al Señor, sino todos los días póstrate delante del Señor, agarra tu instrumento, alaba al Señor 7 días más. No solamente hoy domingo, lo haré también mañana, lo haré también el martes, lo haré también el miércoles, porque mucho me ha perdonado Dios, mucho lo voy a amar.
No es aquella María que vino y enjugó sus cabellos al maestro y dijo: este cabello que es honra para la mujer, ¿de qué sirve si no va a servir para poder lavar los pies de mi Señor? Es decir, quitar esos tabúes, quitar ese orgullo. Quitar ese orgullo de decir: pero yo nunca he agarrado una escoba o un trapeador. Lo puedes hacer. ¿Alguien te va a decir algo? Nadie te va a criticar. Hay que quitar ese orgullo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Qué hermoso ahí, ungir los pies del Señor. Mira, segundo libro de Reyes 13:14. Dice la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes 13:14. Aquí está hablando acerca de la muerte de Eliseo. Y bueno, pues ahí está dándole una palabra final al rey de Joás, al rey de Israel. Pero quiero ponerlo de una manera que podamos aplicarlo esto, en el amar al Señor con todo el ser. Segundo libro de Reyes 13:14, dice la palabra: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Nos conformamos solamente con dar un golpe. Nos conformamos solamente con alabar a Dios miércoles y domingo, y luego nos detenemos. Qué hermoso sería que todos los días le dedicaras al Señor. ¿Y cuántos enemigos derrotarías espiritualmente hablando? No te detengas. Sigue alabando, sigue amando al Señor con todo tu ser. Escuchas hoy la palabra, ve a tu casa y escudriñala y sigue leyendo, que el Señor te va a mostrar grandes verdades, te va a mostrar misterios. Clame a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún tú no conoces. Pero eso no solamente es un día a la semana, es cuando todos los días le dedicamos tiempo al Señor. Amén. ¿Hay responsabilidades? Claro que sí, es normal. Vivimos en un mundo agitado por el tiempo. Ahora las horas se están acortando porque sabemos que ya Cristo está cerca a las puertas. Ya parece que todo pasa rápido, es normal. El Señor está haciendo su obra. Pero aún aparte de esas responsabilidades, humíllate delante del Señor. Es decir, sigue golpeando, sigue complaciendo al Señor, sigue agradándole. No seguimos al Señor por emociones, ¿verdad? Sino por convicción. Porque parte de ese texto de Hebreos 11 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Muchas veces decimos: no, creo que el pastor no tiene unción. Y a veces la gente, ¿qué espera del que predica? Que ponga las manos sobre las personas y los tumbe, ¿no ve? O que empiecen a temblar. Eso no es, hermano, unción. La unción ya la tenemos. Tenemos la unción del Santo, a Cristo mismo en nosotros. Pero a veces nosotros queremos sincretismo, lo que vemos allá afuera, y hasta pensamos que el pastor también tiene que actuar como brujo, ¿no ve? Tiene que poner las manos sobre las personas y que tiemblen. Eso no es. El Señor está ahorita en medio nuestro, porque donde estamos 2 o 3, el Señor está ahí. Cristo está aquí. No lo servimos por emociones, sino por convicción. Amén. Nunca digamos: uy, le faltó más, le faltó algo. Le faltó gritar al pastor, o le faltó gritar a tal predicador, le faltó gritar que haya más emoción. No. Por eso ahí Ezequías decía: no endurezcan sus corazones, no endurezcan su cerviz como lo hicieron
sus antepasados, como hicieron sus padres, decía ahí, ¿verdad? Es decir, no busquemos a Dios por una obsesión nada más, sino por amor, compromiso. Dios te amó de tal manera que se entregó a sí mismo. Cuando leíamos ayer con los matrimonios, de tal manera como Cristo se entregó a su iglesia, de esa manera abnegada debería el esposo entregarse también a su mujer. La mujer debería también someterse, igual el esposo, sométanse unos a otros en amor, en temor de Dios. La esposa igual, ame a su marido, respete a su marido, como Sara, que le llamaba a Abraham mi Señor, el respeto. ¿Cómo se entregó Dios por ti? Tú y yo deberíamos tomar ese mismo ejemplo de poder entregarnos también, primero a Dios, y luego el gran mandamiento también dice ahí, al prójimo como a ti mismo. Es interesante que en la parábola del buen samaritano, muchos siempre leemos para decir hay que hacer buenas obras, hay que ser buen samaritano, pero nadie puede ser más bueno ni misericordioso que Cristo. Cristo es más misericordioso que tú y que yo. Amén. El buen samaritano estaba enseñando a Cristo de otra perspectiva. Por algo Lucas es el único evangelio que lo relata. Después seguidito la historia de Marta y María, porque muchos se estaban preocupando en hacer obras. Hoy también hay iglesias, no juzgo y perdónenme los que escuchen, se dedican a que tengan obras sociales en una iglesia, pero después descuidan lo más importante, que es estar delante del Señor y oír Shema al Señor. ¿Qué le dijo Jesús a María? Es decir, tú has escogido la buena parte, esa buena parte no se te será quitada, pero tú, Marta, qué afanada y turbada estás. ¿Y cuántos de nosotros estamos obsesionados por Dios, pero no amamos a Dios? Obsesionados porque queremos hacer una actividad, queremos obrar en misericordia, pero primero que tu corazón pueda ver Dios si está conforme a su corazón, valga la redundancia. Si mi corazón es el correcto para con Dios, amén, Dios va a tomar en cuenta también aquella obra que vas a hacer. Pero no nos obsesionemos por Dios de hacer tantas cosas, de ganar al mundo, si estoy perdiendo mi alma. De estar tan obsesionados por las cosas de Dios, pero no estoy amando a Dios. Estando con mis hermanos en la congregación, visitándolos, amándolos. Amén. Amén. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago estaba hablando también en un círculo a los judíos. Esa era su audiencia. Y él les decía: ustedes creen el Shema de Israel, Dios es uno, pero sabes, también los demonios creen y tiemblan. No me digas aquí que tú amas a Dios. Y ahí en el contexto dice, no, si no eres hacedor de la palabra. Si Rahab, la ramera, mostró frutos de arrepentimiento y su fe fue acompañado con obras, no porque seamos salvos por las obras, somos salvos por la fe en Jesucristo, por su gracia, pero se demuestra la actitud, se demuestra el comportamiento si realmente amas al Señor, amando a tu prójimo. Bueno, ahí en el contexto lo dice, ¿verdad? Si tu hermano tiene frío, pues dale abrigo, no le digas ve a descansar. Qué hermoso fue hoy día, amén. Una hermana de la alabanza no podía llegar por la lluvia y ahí el pastor Emerson decía: yo te voy y te recojo. Que Dios te bendiga, confirma la palabra del Señor. No solamente digamos está bien, me incluyo, sino acompañado con tus obras, con tu actitud, el poder mostrar que amas al Señor, amén. Entonces, cuando amamos a Dios, va a ser que no tengamos dioses ajenos. Vamos a amarlo con todo nuestro ser, y al hacerlo vamos a hacer que ninguna escultura pese más que el único Dios. Al amar también con todo el corazón, vamos a amar a nuestros seres queridos y vamos a dejar de amar el dinero, las riquezas. Vamos a amarlo de una manera como el Señor lo enseñó, de una forma ágape. Ese fue el amor de Cristo, el amarnos de esa manera. Terminemos con Marcos 12:29. Es interesante que cuando quería buscar el significado de cuando el Señor Jesús dice en el griego, amarás al Señor tu Dios, esa palabra amar es agapeo, significa ágape. Es decir, estaba diciendo que no podemos amar a Dios en nuestras fuerzas, no podemos amar a Dios a nuestra manera, servir a Dios a mi manera,
sino así como Cristo amó, así yo tengo que amar a Dios. Cristo tiene que estar en mí y yo tengo que reflejar a Cristo para que pueda amar realmente a Dios. Verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo mismo que Deuteronomio 6, 4 y 5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Imagínate esa interpretación de que él escriba. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. El amarle a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo es más que presentar, dice, holocaustos y sacrificios. Pongámoslo así, y tal vez de esta manera: más que hagas tantas cosas, tal vez por tu hermano, amarle de corazón sincero a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, es más que tú le estés comprando algo a tu papá o algo a tus hijos, si no pasas tiempo de relación con ellos, tiempo con tu esposo, con la iglesia. Aquí vemos un escriba, o vemos también en otros lados fariseos que querían tentar a Jesús. Pero ¿de qué sirve saber tanto, tener tanta palabra aquí en la cabeza, si no vamos a ponerlo en práctica? Si no vamos a demostrar que amamos al Señor. ¿De qué sirve que sepamos todo? Quizá textos bíblicos, y hasta podemos, como este escriba, decir: sí, así es como se debe amar. Pero el Señor Jesús le dijo: no estás lejos del reino. Es decir, todavía estaba lejitos, estaba cerca, pero todavía no estaba entrando. Por eso hoy la gente puede decir mucho, y algunos sabiamente responden como de esta manera, y podemos decir: sí, pero te falta algo, que puedas nacer de nuevo, que Cristo resplandezca en tu corazón y vivas a Cristo. Es la manera de cómo podemos mostrar a Dios que amamos a Dios, siendo obedientes a su palabra. Amén. Ponte de pie, por favor. Creo que hay más, pero ahí lo dejamos. Es interesante cómo ayer, por ejemplo, las chicas de danza, las chicas de panderos fueron a un congreso de danza todo el día. Fue muy bonito. Pero también había compromisos aquí en la iglesia. Había ensayos de alabanza. No podíamos dejar pasar esto, porque son momentos también donde podemos también dar excelencia a Dios en los días de culto. Y pues las de danza tenían que presentar un número más. Y mi esposa me decía: yo me voy a sujetar a lo que tú me digas. Yo sé que ellas estaban tristes ayer porque no les di la oportunidad. Y les dije: me vienen ahora. Hay compromiso aquí. Hay compromiso, les dije. Y obviamente mi esposa me decía: sí, pero tú no estás en mi posición. ¿Qué van a pensar? Yo después, consolándola, le decía: quien va a rendir cuentas a Dios soy yo. Pero hay un compromiso acá. Y gloria a Dios, les decía, porque confirmaba la palabra. Se han podido sujetar. Dios las va a bendecir a ustedes mucho más que a mí, porque están sabiendo ser sujetas a lo que alguien les está diciendo, porque hay un compromiso también acá. Porque también estuvieron todo el día ahí y aprendieron mucho, gloria a Dios por eso. Entonces ahí yo decía: Señor, wow, yo sé que tal vez si he sido muy duro, yo sé que tú me vas a poner en su lugar. Pero a ellas, Señor, tú bendícelas porque han sido obedientes. Ahí se demuestra cuánto amamos a Dios. No amando a la persona, sino a Dios. Porque Dios mismo dice: sométanse unos a otros, sujétense unos a otros. Amén. Y por eso también les he dado la oportunidad para que puedan danzar también aquí, terminando la palabra. Amén. Porque no solamente es mostrar lo que saben en otro lugar. Si lo hacen para Dios, lo pueden hacer aquí igual.
igual las chicas de pandero también de la misma manera, amén. Pero ayer era esa lucha de que ellas no pudieron presentar lo que con tanto esmero también igual lo hicieron, ¿no? Pero el amor a Dios, mi hermano, sea nuestra prioridad de día a día, amén. Sea nuestra prioridad. Es lo que Jesús enseñaba con el buen samaritano. Por eso te digo, hay tanto que podemos leer, pero sé que también debo respetar su tiempo. Pero el amor a Dios es la prioridad máxima. No nos dediquemos mucho a tantas cosas, que está bien, hay que dar buen testimonio ante la sociedad, obrar en misericordia, tantas cosas, o tener una obra social. Cualquier iglesia también lo anhela, pero llega un momento donde uno se dedica más a las obras y no a Dios. Más se dedica a agradar a los demás y no agradar al Señor, de amarlo con todo tu ser, de vivir para Él, amén. Padre bueno Dios, te agradezco, Señor, por tu amor, te agradezco, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por este tiempo que hemos podido, Señor, entenderte y conocerte, Señor, a través, Señor, de la Escritura, Dios. Enséñanos a oír, Señor, lo que tú nos dices, Dios. Como dices en tu palabra, Señor, que el poder amarte también, Señor, es cuando guardamos también tus mandamientos, Señor, porque el que no lo hace, Señor, no te ama, Dios. Gracias, Dios amado, porque es tu Espíritu Santo que está en nosotros, quien nos lleva a camino de verdad y nos guía a toda verdad y nos dice y nos recuerda, Señor, tu palabra, Señor, la que debemos cumplir, Señor, la que debemos obedecer. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, te hemos dicho que te amamos, Señor, pero nuestras voces lo dicen, pero nuestros actos te niegan, Señor. A veces, Señor, caemos en esa procrastinación, Señor amado, de que debemos hacer lo que te agrada ahora, pero lo dejamos y lo postergamos para más después. Que, Señor, tengamos, Señor, esa disciplina en nuestras vidas, Señor, templanza, dominio propio, de que no haya nada, Señor mi Dios, que nos separe de tu amor, sino que, Señor amado mi Dios, podamos, Señor, estar en pos de agradarte, así como el tiempo de sequía, Señor, de no solamente adorarte, Señor, cuando nos toca hacerlo, sino todos los días y aún mucho más, como ellos alargaron una semana más. Como también, Señor amado, nos enseñas que cuando mucho nos perdonas, mucho amamos, Señor. Pero a veces, Señor, no lo demostramos, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, cumplir, Señor, este gran mandamiento, Señor, que tal vez está resumido en 2 versículos, pero abarca toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos, te pedimos. Bendice a mis hermanos, guarda sus corazones, guarda sus pensamientos, cuídalos, Señor amado. Y, Señor, esta semana sea de bendición para ellos, Señor amado, en todo, Dios. Suple sus necesidades, y aun aquel que escuchas también diligentemente tu palabra, seas tú, Señor, para con ellos, mi Dios. También, Señor, siendo propicio a sus oraciones, y que este tiempo, Señor, tu nombre sea visto, no nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dar un fuerte aplauso al Señor, amén.